Buenos días, estimados colaboradores. El día de hoy vamos a realizar una capacitación y simulacro en lucha contra incendios. El tema va a ser uso y manejo de extintores portátiles. Me presento ante ustedes, soy el ingeniero Eduardo Chávez Gaitán, coordinador del Sistema Integrado de Gestión y supervisor SOMA. Bien, me presento ante ustedes el día de hoy como el ingeniero químico Eduardo Tonino Chávez Gaitán, con estudios de posgrado en Ingeniería de la Seguridad e Higiene Ocupacional, con especialización en sistemas integrados de gestión. Ya tengo 5 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión de la seguridad, basados en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en las normas internacionales ISO 45001, 2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 14001, 2015, Sistemas de Gestión Ambiental, y también como capacitador en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Aquí dejo los números, en este caso mi número, para que se puedan poner en contacto en caso tengan una duda. Y acá dejo mi currículum vitae para que puedan seguirme en LinkedIn. Bien, sin más, seguimos ahora sí con la capacitación en lo que es prevención y lucha contra incendios. Los objetivos de esta capacitación es proporcionar los conocimientos para la prevención y lucha contra incendios, establecer los pasos a seguir para hacer frente en forma segura a un amago de incendios o un conato de incendios, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Primero vamos a hablar del tema de los incendios. Los incendios nacen por lo general de un pequeño fuego y si este no es atacado o extinguido tempranamente podría afectar a nuestros familiares, compañeros, amigos e incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, los incendios son estas expresiones de energía y calor y luminosidad que pueden acarrearnos un gran problema, ¿no? Si es que no son controlados de manera rápida y segura, ¿no? Para ello vamos a hablar un poco del fuego. ¿Qué cosa es el fuego? El fuego es una reacción química violenta de los materiales combustibles que desprenden luz y calor. Es un proceso de oxidación rápido, si lo hablamos desde el punto de vista químico, autosostenido y acompañado de la producción de calor y luz en intensidades variables. Entonces, esto es el fuego. El fuego nos ha acompañado a lo largo de la historia humana y lo hemos podido controlar y utilizar para poder realizar gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Sin embargo, cuando este fuego no es controlado, se vuelve un incendio. Que el incendio es un fuego no deseado que se encuentra fuera de control y que nosotros deseamos de alguna manera controlarlo y reducir sus efectos destructivos, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, ¿no? Que un pequeño fuego puede generar luego un gran incendio o un fuego descontrolado, ¿no? Por ello es que también es necesario saber un poco más del fuego, conocer un poco más de a lo que nos enfrentamos cuando tenemos el tema del fuego, y vamos a hablar un poco de los tipos o la clasificación de los fuegos, ¿no? En este caso tenemos fuegos de clase A, que los fuegos de clase A, por ejemplo, son materiales combustibles sólidos como madera, papel, cartón, textiles, plásticos, y cuando estos materiales se queman dejan residuos en forma de brasas o de cenizas, ¿no? En este caso, los fuegos de clase A, ¿ya? Tienen este pictograma que lo vamos a ver sobre todo en lo que son los extintores, y este pictograma obedece a una normativa dada por la National Institute of Standards and Technology. Es un departamento del NIST de los Estados Unidos que nos habla un poco de la estandarización de elementos para lucha contra incendios. También un poco hablamos de los fuegos los fuegos de clase B. Los fuegos de clase B son en este caso líquidos combustibles y gases inflamables derivados de los hidrocarburos, como el petróleo, la benzina, la parafina, pinturas, ¿no? Entonces, todos esos líquidos inflamables se van a clasificar como fuegos de clase B, ¿ya? Y su pictograma es como el que vemos aquí, rojo con una B y una especie de galonera, ¿no?
Después tenemos a los fuegos de clase C, que en este caso los fuegos de clase C se identifican aquellos en el que el elemento combustible presenta la carga eléctrica o presenta una carga eléctrica, es decir, se encuentra energizado, como en este caso los tableros eléctricos, los televisores, las computadoras, los enchufes, tomacorrientes, tomas de luz. Entonces todos ellos van a generar un fuego que se presenta debido a una carga eléctrica, ¿no? Y el pictograma en este caso es una letra C, como podemos ver, y un enchufe y un tomacorriente que se encuentra incendiándose, ¿no? Entonces, estos son el tipo de fuego de clase C. Y este pictograma lo vamos a ver también en los extintores. Ahora un poco hablemos de los fuegos de clase D. ¿Ya? Fuegos de clase D también. En este caso los fuegos de clase D son unos fuegos muy especiales. Son unos fuegos que se derivan a través de polvos o virutas de los metales. Metales en este caso aleaciones o metales livianos como son el sodio, litio, potasio, aluminio, magnesio, circonio, titanio, que por sus características químicas tienden a reaccionar al momento de que se produce un rozamiento o al momento en que son expuestos a temperaturas elevadas. Entonces son, en este caso, polvos metálicos inflamables. Y para poder, en este caso, apagar este tipo de fuego es muy diferente a, por ejemplo, apagar un fuego de tipo clase A o clase B. Son especiales, ¿no? Entonces, si bien son sólidos, podría caer en la clase A, pero debido a que son metales especiales, que es muy difícil controlar, en este caso el fuego que producen, entonces se utiliza métodos especiales para poder eliminar los fuegos de clase D. Los fuegos de clase D tienen esta simbología, este pictograma, que es una letra D sobre una estrella, y el pictograma es una especie de metal que se está incendiando, ¿no? Una barra de metal que se está incendiando. Como podemos ver, los fuegos de clase C se presentan en algunas ocasiones, como por ejemplo en el uso de equipos motores, o también, por ejemplo, al momento de realizar esmerilados, al momento de realizar cortes con los metales, se puede producir este tipo de fuego. Después tenemos los fuegos de clase K, que en este caso la clase K son producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro de las ámbito de las cocinas. ¿Ya? Entonces la clase K va porque la K en inglés significa kitchen. Kitchen en inglés significa cocina, ¿no? Su símbolo es la letra K y su pictograma es un sartén en llamas, como podemos ver aquí. Después de que sabemos los tipos de clase de fuego a los que nosotros nos estamos generalmente exponiendo, podemos hablar también un poco de la propagación del fuego. ¿Ya? Debido a que el calor es energía desordenada y nunca es constante, pero es continuamente transferido a los objetos de una temperatura más alta a una temperatura más baja, van a haber al menos tres tipos de propagación del fuego. Una de ellas es, por ejemplo, la conducción. En este caso, la conducción se define como la transferencia de calor por contacto directo entre dos cuerpos o por medio de un conductor de calor. Quiere decir, entre el fuego y una superficie sólida puede ser. Entonces, dos cuerpos sólidos que están calientes, entonces uno de ellos le va a transferir el calor a otro cuerpo más frío, ¿no? El cuerpo más caliente por lo general transfiere o conduce el calor a un cuerpo más frío, y así es como se produce la transferencia de calor por conducción. Después también tenemos la transferencia de calor por convección, que en este caso es la transmisión de calor que se mueve por el fluido, por medio de fluidos, ya sean gases o líquidos. En este caso, el líquido o fluido, o en este caso fluido, ¿no? Que es el que se propaga, ¿ya? Son los gases. En este caso los gases son el humo. Los humos producidos se van a inflamar, se van a calentar y van a llegar a encontrarse con las paredes o las superficies o otras superficies de los recintos que se están incendiando y van a producir que se ocurra un incendio por convección. Y el humo se define, y bien también podemos definir al humo como
el producto visible de una combustión incompleta, quiere decir una combustión que no se da de manera regular y que se compone de partículas de material residual y aerosoles, líquidos y partículas de carbón en suspensión y que arrastran consigo aire y gases de combustión. Entonces el humo es el producto justamente de esta combustión incompleta por falta de oxígeno o falta de materiales, que va a producir algunas sustancias que también son tóxicas, ¿no? Como lo que son el monóxido de carbono, partículas de carbono, dióxido de sulfuro, cianuro de hidrógeno, que arrastra también estos vapores inflamables y también arrastra el calor. Y la tercera forma de propagación del fuego sería por radiación, que es la energía que se desplaza a través del espacio y que al golpear a un cuerpo es absorbido o reflejado o transmitido, ¿no? Entonces, por esta forma de radiación también podemos tener un medio de propagación del fuego. Una casa cercana es irradiada y puede incendiarse por este método, ¿no? Ahora hablamos también de las fuentes de ignición, siendo la ignición la forma en que se puede producir en primera instancia un fuego. Entonces, las fuentes de ignición son todas aquellas fuentes que pueden proveer la energía calorífica suficiente para sostener la combustión. Por ejemplo, en lo que es la energía química tenemos la combustión espontánea, el calor de combustión, el calor de descomposición y la disolución. También nos pueden generar ciertas fuentes de ignición. Lo que es la energía eléctrica, podemos tener, por ejemplo, el calentamiento de resistencias, el calentamiento dieléctrico, el calentamiento por inducción, corrientes de fuga, arco eléctrico, electricidad estática, calor por rayo. También entonces se incluye también el tema del rayo, que puede producir un incendio. Como fuente de ignición mecánica podemos tener el calor de fricción, las chispas por fricción y el calor de compresión. Y finalmente la energía nuclear, que produce la fusión y la fisión, que también puede generar luego un incendio. Esas son todas las fuentes de ignición que tenemos disponibles. Luego hablemos también un poco del triángulo de fuego, que es una forma de representar cómo es que se puede producir un fuego si es que se juntan ciertas condiciones, como por ejemplo la cantidad de oxígeno que podemos tener, en este caso la fuente de oxígeno. Entonces, uno de los vértices de este triángulo de fuego es la cantidad de oxígeno o la cantidad de sustancia oxidante, que en este caso se requiere aproximadamente de un 16% para generar un fuego. Y normalmente en la naturaleza tenemos que el oxígeno se encuentra en un 21%. Entonces hay suficiente oxígeno para que pueda darse un incendio si es que se dan las otras condiciones también, como por ejemplo el tema de las fuentes de calor o la elevación de la temperatura, ¿no? La temperatura también promueve lo que es el fuego, entonces una combinación entre oxígeno y temperatura muy probablemente de un fuego si es que también se tiene un combustible, que este combustible es el que provee, en este caso, la energía, ¿ya? Que puede ser el combustible en su forma de gas, en su forma líquida o en su forma sólida, ¿no? En su forma de gas tenemos, por ejemplo, los gases combustibles, que son el gas natural, el propano, el butano, hidrógeno. En lo que es en su forma líquida, los muy conocidos gasolina, querosene, alcoholes, aceites. Y en forma sólida, un combustible puede ser, por ejemplo, el carbón, la madera, el papel, la tela, cuero, plástico. Entonces todos estos conforman lo que nosotros llamamos el triángulo de fuego. Lo que es una fuente de oxígeno, una fuente de calor y un combustible. Sin embargo, también los estudios han ido avanzando acerca del tema de los triángulos de fuego y ahora ya no hablamos tanto de triángulo de fuego, sino también hablamos de un tetraedro de fuego, que en este caso incluimos, además del agente oxidante, la temperatura y el combustible, incluimos también la reacción química en cadena, ¿ya? Que si los tres se juntan, estos tres nos van a dar luego una reacción química en cadena. Vale decir que los átomos o las moléculas que van a tener estos tres promotores, que son el agente oxidante, la temperatura y el combustible, van a luego realizar una reacción química en cadena, quiere decir una combustión en cadena que puede generar luego un incendio, ¿no? Y entonces
Si esta reacción en cadena sigue y perdura, lo que es el conato de incendio luego se va a transformar en un incendio tal cual. Eso es lo que también debemos de evitar. Por ello es que los métodos de extinción de incendios se basan básicamente en este tetraedro de fuego para poder atacar alguno de estos componentes, o bien al agente oxidante, o bien a la temperatura, o bien al combustible, o bien a la reacción química en cadena. Entonces, los métodos de extinción se basan en poder eliminar uno de estos 4 componentes del fuego, ¿no? O del conato de incendio, o del conato el fuego incipiente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder controlar un fuego, es eliminar uno de estos 4 agentes. Y uno de estos métodos es, por ejemplo, la sofocación, que consiste en quitar el oxígeno al fuego. Y este no puede autosostenerse y por lo tanto se extingue. Entonces cuando no hay oxígeno, este no se puede autosostener, el fuego, y por lo tanto el fuego se va a extinguir. En el ambiente tenemos, como dijimos, un porcentaje de un 21% de oxígeno presente en la atmósfera. Sin embargo, si hacemos caer la cantidad de este oxígeno por debajo del 16%, mediante unas técnicas como puede ser, por ejemplo, el aislamiento, entonces el agente oxidante va a salir de este tetraedro de fuego y el fuego se va a poder sofocar o controlar, ¿no? La otra técnica es la separación, que consiste en retirar los materiales combustibles cercanos para que estos no se enciendan. Entonces eliminamos a lo que es el combustible y hacemos el método de la separación. Con el método del enfriamiento lo que vamos a hacer es eliminar el tema de la temperatura o el calor, y de esta manera también eliminamos lo que es el fuego, ¿no? El fuego se va a extinguir gracias a que no existe calor. Y por último podemos también inhibir la reacción química en cadena, eliminar la reacción química en cadena mediante la inhibición, que es la interrupción química de los radicales libres a nivel celular, ¿no? Entonces a nivel molecular, digamos. Entonces, si es que se interrumpe justamente esta reacción en cadena, estamos inhibiendo justamente la reacción química, lo que hace que también el fuego se detenga. Entonces, para poder actuar de esta forma ya se hace con elementos químicos que nos van a ayudar a que esta cadena de reacción química se rompa. Acá podemos ver los métodos, por ejemplo, la reducción de la temperatura con el uso de agua fría, por ejemplo. Agua fría hace que la temperatura de la superficie baje y por lo tanto el fuego se puede extinguir. En lo que es el tema de la supresión del combustible o en este caso la eliminación del combustible, se hace mediante, por ejemplo, este tipo de tuberías, ¿no? Tratar de extraer el combustible derramado para que también de alguna forma se pueda eliminar el fuego, o la eliminación del oxígeno, como vemos aquí también. Podemos encapsular el fuego en algún recipiente o en algún lugar, de tal manera que el oxígeno se vaya acabando, ¿no? Lo que genera una combustión incompleta y finalmente que el fuego se sofoque. Y también la inhibición de la reacción en cadena, utilizando por ejemplo un extintor con polvo químico seco, que lo que va a hacer es que va a eliminar los radicales libres y va a hacer que la reacción química se detenga, ¿no? Y deje de haber fuego. Para ello, justamente ya hablando de los extintores portátiles, vamos a hablar mucho de este tema, ¿no? Que nos sirve de bastante para la eliminación de los conatos de incendio, ¿ya? Y después también para evitar que se ocurran los incendios tal cual, ¿no? Entonces, en la lucha contra el fuego, el tiempo es un factor fundamental, y dentro de la primera etapa del incendio podemos disponer de un arma adecuada y sencilla para combatirlo, que en este caso es el extintor, ¿no? Y tenemos muchos tipos de extintores de acuerdo al tipo de fuego con el que vamos a trabajar. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de los extintores portátiles y vamos a hablar acerca de las normas en las cuales está basado la norma técnica peruana 350.043/2011 de INACAL, que nos habla acerca de la selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga, prueba hidrostática de los extintores portátiles, ¿no? Y justamente esta norma técnica peruana es una norma técnica adoptada a partir de la norma técnica NFPA 10 de los Estados Unidos. La NFPA
es en este caso una entidad que en inglés sería la National Fire Protection Association, que es una entidad que se encarga de ver los temas de incendios, temas de primeros auxilios relacionados a los incendios y desastres naturales parecidos, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y ellos tienen también su norma técnica, que en este caso es la NFPA 10, el Standard for Portable Fire Extinguishers, ¿ya? Del 2022 es la última edición, y es la cual está basado luego la norma técnica peruana 350-043-2011 de INACAL, ¿no? INACAL también adoptó las normativas internacionales, ¿no? Para lo que es el tema de cómo es que debe estar normado un extintor, cómo es que deben tener las partes mínimas, las inspecciones que se tienen que realizar y los tipos de extintores que se van a utilizar en Perú de acuerdo a una norma técnica, ¿no? Entonces, siempre que se vayan a hacer inspecciones, que se vaya a hacer documentación referente a extintores, incluso si es que se llega a fabricar o importar extintores, siempre tienen que cumplir pues esta norma técnica internacional, ¿no? De lo contrario, pues no van a ser extintores estándar, no van a ser extintores normados y su uso pues va a estar fuera justamente de las normas nacionales, ¿no? Y pueden acarrear luego alguna penalidad o sanción por parte de las entidades, que en este caso puede ser el SUNAFIL o entidades parecidas, ¿no? Que nos van a ver el tema del el uso de los extintores, ¿no? Entonces debemos de cumplir características mínimas que en esta norma técnica nos la van a indicar. La norma técnica peruana 350-043-2011 SA, donde vamos a ver todo lo que es el tema del mantenimiento, la inspección, selección de estos extintores, que tenemos muchos tipos de extintores como hemos visto, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir con las capacitaciones con el tema de los extintores portátiles. Primeramente hablemos de las partes de este extintor. Entonces vemos que primero que el extintor tiene una palanca de activación, tiene un pin de seguridad, ¿no? O digamos un precinto de seguridad, un manómetro, una válvula de salida, una manija de transporte, tiene una manguera y una boquilla, ¿no? Que le podemos llamar también tobera, el cilindro tanque tal cual, ¿ya? Y la base, y por dentro ya tenemos por ejemplo el nitrógeno o algún gas que nos va a servir para tener presión en este tipo de extintor, el agente extintor, y un tubo mediante el cual se va a distribuir este agente extintor, ¿no? Mediante el tubo sifón, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es aproximadamente las partes del extintor, y la parte superior, que es nuestra parte, la parte que más nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Tenemos por ejemplo acá en la parte superior la manija de descarga, que es donde nosotros vamos a accionar el equipo, el extintor, ¿ya? Mediante la manija de descarga, el pasador de seguridad, que es lo que va a evitar que se accione de manera que no sea la adecuada al extintor, sino que para poder utilizar el extintor tenemos que primero sacar el pasador de seguridad, ¿ya? Entonces esta es una medida de protección para que el extintor no se use de manera inadecuada o no se use cuando no se use para el fin que tiene, ¿no? ¿Ya? Es un pasador que evita que justamente no se utilice en momentos que no son los adecuados de manera accidental, ¿no? Después tenemos la manija de transporte, que es mediante el cual nosotros podemos sostener al extintor. Desde esta manija de transporte es que nosotros vamos a sostener el extintor y vamos a activar el extintor con la manija de descarga, ¿no? También tiene un precinto, en este caso es un precinto de seguridad que evita que el pasador también se salga. Entonces, esta es una medida de seguridad para evitar que se accione de manera involuntaria el extintor. Y después tenemos acá el tubo sifón, que es de donde se absorbe el agente extintor, ¿ya? Entonces estas son las partes básicas del extintor. Hay varios tipos de extintores. Los extintores los tenemos, por ejemplo, una forma de clasificarlos es por su forma de desplazarlos. Tenemos los extintores que son los portátiles, ¿ya? Que tienen una capacidad máxima de hasta 12 kilos, ¿ya? Y tienen una duración de promedio de hasta
8 a 30 segundos al momento en que nosotros accionamos este tipo de dispositivos. Entonces tenemos, por ejemplo, los más pequeños de 8 segundos y tenemos los más grandes de 12 kilos de hasta 30 segundos de acción. Ese es el tiempo máximo que tiene un extintor por la cantidad de sustancia que puede almacenar y por lo que nosotros le llamamos portátiles, ¿no? Entonces, como son portátiles, no puede tener también más tiempo. Estos extintores portátiles están diseñados básicamente a eliminar los conatos de incendio, vale decir cuando el fuego es incipiente. Cuando el fuego ya se empieza a extender un poco más, podríamos utilizar ya luego los extintores rodantes, que son extintores con capacidad mayor, desde 12 hasta 100 kilos en promedio, y tienen ya estas rueditas, ¿no? Y su tiempo de descarga promedio es de al menos 1.5 minutos o más según el tamaño de la boquilla y el tamaño del cilindro. Mientras más capacidad tenga, más tiempo va a tener de descarga. Y sin embargo, igual sirve simplemente para los inicios de un incendio, porque cuando ya hay un incendio mayor ya no se pueden utilizar los extintores, ¿no? Los extintores solamente nos van a servir al comienzo de un conato de incendio, cuando todavía el fuego está incipiente, se puede controlar, pero cuando ya ha adquirido un área más grande, ya se deben utilizar otros medios, como son en este caso las mangueras de extinción, ¿ya? O en este caso avisar ya a lo que son en este caso los bomberos, para que puedan venir y puedan ya atacar al fuego, ¿no? Ya, porque ya los extintores no van a ser suficientes, ¿no? Nos van a ganar en este caso el fuego cuando ya está muy avanzado, ya es inútil ya el uso de los extintores porque poco o nada van a hacer, ¿no? Ahora también podemos clasificar los extintores de acuerdo a su agente extintor, vale decir lo que tienen en el interior estos extintores. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que los extintores tienen en su interior, pueden tener agua presurizada o agua desionizada, dióxido de carbono, polvo químico seco, polvo químico húmedo o puede tener también concentrados de espuma. Entonces son algunos de los agentes extintores más comunes y vamos a hablarlos uno por uno. Vamos a hablar de ellos uno por uno para tener una idea de qué estamos hablando acerca de estos extintores. Hablemos de uno de los más conocidos, que es el agua presurizada, que su mecanismo de extinción en este caso es el de enfriamiento, vale decir que enfrían y a la vez también sofocan, vale decir que eliminan lo que es el tema del oxígeno, ¿ya? Por desplazamiento. Tienen este diseño que vemos acá, que es en un cilindro en acero inoxidable de aproximadamente 2,5 galones de agua bajo presión. Tiene una descarga aproximada también de 55 segundos, una descarga continua, ¿no? De 55 segundos, o sea, menos de un minuto, ¿no? Y este tipo de extintor va a eliminar sobre todo lo que es el tipo de clase tipo A, ¿ya? Ahora hablemos del extintor de agua desmineralizada, que también es otro tipo de extintor. Ya, en este caso, este extintor también tiene como mecanismo de extinción el enfriamiento y la sofocación, ¿ya? El diseño también es parecido, solo que en este caso es un recipiente metálico con acero de color blanco y franjas celestes de 1.75 hasta 2,5 galones de capacidad. Y por su característica de ser desmineralizada es un no conductor eléctrico, quiere decir sirve para los fuegos de clase A y de clase C, ¿no? Entonces tienen esta forma que vemos aquí, son especiales, ¿no? Y a la vez también tienen una señalética, como podemos ver acá, una señalética que dice water, ¿no? Water o agua, ¿no? ¿Ya? Pero es agua desmineralizada, ¿ya? Como es desmineralizada, no tiene iones y por lo tanto no va a generar cortocircuitos. Eso quiere decir que no es un conductor eléctrico. Entonces va a servir este tipo de extintor para los fuegos de clase tipo A, que son los fuegos sólidos, y los clase tipo C, que son los tipo eléctricos. Ahora vamos a hablar un poco del dióxido de carbono o los extintores de dióxido de carbono,
que tienen como mecanismo de extinción el sofocamiento, vale decir la eliminación del oxígeno, ¿no? Entonces lo va a hacer mediante, en este caso, aislamiento, ¿no? Aislamiento o desplazamiento, ¿no? Desplazamiento del oxígeno. Entonces de esa manera es que va a sofocar el conato de incendio, ¿no? Y este tipo de extintores son para más que nada los de la clase tipo B y C. Entonces los de la clase B son líquidos inflamables y los de la clase C son fuentes eléctricas, ¿no? Muy apropiado para equipos electrónicos y equipos de laboratorio, y tiene una descarga aproximada desde 8 a 30 segundos y un alcance de hasta 2 metros, ¿no? También podríamos decir que este tipo de extintor nos puede ayudar en lo que es el tema de no solamente extinguir el fuego por sofocamiento, sino también por enfriamiento, ya que este tipo de extintor también genera frío debido a la expansión justamente del líquido que tiene en su interior, que es el gas carbónico o el dióxido de carbono, que al momento de pasar al estado, en este caso gas, ¿ya? Del estado gas al estado líquido, genera pues una baja de temperatura de hasta 15 grados bajo cero. Quiere decir que el líquido que sale de este extintor o el agente extintor que sale del extintor tiene una baja temperatura y nos puede ayudar también a eliminar el incendio por enfriamiento, ¿no? Entonces podríamos decir que también eso, ¿no? Sin embargo, su acción principal es por sofocamiento, ¿no? Y tiene esta señalética al momento en que nosotros vamos a identificar al extintor, ¿ya? Siempre va a tener encima de él un cartelito, como vemos aquí, que dice extintor de gas carbónico o dice extintor de CO2, ¿no? Estos extintores son muy conocidos porque tienen esta boquilla ancha que vemos aquí. Esta boquilla ancha lo que hace es justamente ayuda a la expansión del gas, ¿no? El gas tiene que expandirse para pasar del estado gas, que se encuentra presurizado en el extintor, a pasar al estado líquido, que es lo que finalmente nosotros vemos, ¿no? Vemos como una especie de espuma cuando utilizamos el dióxido de carbono. Entonces es uno de los más populares que tenemos. Y después ya el ampliamente utilizado polvo químico seco o el PQS, que lo tenemos en dos presentaciones. El polvo químico normal, que es a base de bicarbonato de sodio potasio, para en este caso fuegos de tipo A, ¿ya? O sea, simplemente para fuegos sólidos, o el multipropósito, que es el polvo polivalente de fosfato monoamónico, que este tipo de extintor de multipropósito ya elimina prácticamente todo tipo de fuego común, que es el tipo A, B y C, ¿no? El tipo A que es el sólido, el B que es el líquido y el C que es eléctrico. Entonces es el multipropósito el que más vamos a utilizar para todo tipo de incendio, ¿no? Y este polvo químico seco lo vamos a encontrar así, en esta forma. Y también tenemos también la señalética respectiva, ¿no? Que te va a decir acá que es PQS, ¿no? PQS, polvo químico seco, e incluso te va a decir los tipos de fuego que puede eliminar, que como sabemos es multipropósito, ¿no? Su mecanismo de extinción en el tema del polvo químico seco es que rompe la reacción química en cadena, ¿no? Entonces hace lo que es el tema de la inhibición y también por sofocación, que quiere decir que elimina lo que es el oxígeno. Entonces ataca al fuego por dos formas, ¿no? Tanto por inhibición como por sofocación. Y también los tenemos en varias presentaciones, ¿no? También en varios tipos de peso, desde 6 kilos hasta 10 kilos, ¿no? Y su alcance también puede ser muy grande, ¿no? Desde 1.5 hasta 9 metros, ¿no? Dependiendo en este caso del tamaño y la presión que tenga el extintor, ¿no? Interiormente el extintor también tiene una especie de líquido, perdón, de especie de gas presurizado, que lo que hace es lo que este gas va a arrastrar justamente al polvo, porque lo que tenemos en el interior es polvo y un gas presurizado, que es el que va a ser como una especie de disolvente del polvo químico. Entonces lo que hace este gas es arrastrar a todo el polvo que se encuentra dentro del extintor.
¿ya? Entonces se juntan ambos, ¿no? Tanto salen al mismo tiempo, tanto el gas, que en este caso es un nitrógeno o un gas inerte parecido, ¿ya? Generalmente es nitrógeno, y sale también el polvo químico al momento en que se acciona el extintor. Y mediante esta combinación es que sale, ¿no? Una vez que el extintor se queda sin el nitrógeno, así tenga polvo en su interior el extintor, ya no va a funcionar porque justamente ya no tiene este medio con el cual salir, ¿no? Siempre sale por medio de un fluido, entonces en este caso, pero como tiene en el interior polvo, entonces el polvo solo no sale, ¿no? Si no tiene una presión, que en este caso la presión la da justamente el gas que es el nitrógeno. Y por eso es que este extintor tiene un manómetro también. El manómetro nos indica la cantidad de nitrógeno que tiene en el interior este extintor. ¿Ya? Y una vez que la cantidad de nitrógeno cae o tiene una fuga, entonces este extintor no nos va a servir, porque muy probablemente no va a poder arrastrar el polvo que se necesita para eliminar el fuego, ¿no? Entonces siempre que vamos a accionar este tipo de extintores de PQS tenemos que fijarnos mucho en el manómetro, ¿no? Si es que está en la condición en que dice que está ok, se puede utilizar, y si no, no nos va a servir de nada, ¿no? Después tenemos los extintores químicos húmedos, que en este caso son para los fuegos de tipo K o fuegos de tipo de cocina, ¿no? Fuego de cocina, como son, por ejemplo, lo que son los aceites, las grasas que pueden hacer que un restaurante, por ejemplo, se incendie, ¿no? Entonces son fuegos especiales que tienen que utilizarse un compuesto de agua y acetato de potasio con citrato de potasio, ¿ya? Para poder eliminar este fuego, ¿no? Y en este caso el mecanismo de extinción va a ser también la inhibición, en este caso, y el sofocamiento, ¿no? Ya, como ventajas es que nos da un control muy rápido del incendio, porque tiene una combinación química que va a inhibir la cadena, ¿ya? Te da una mejor visibilidad al momento de que vamos a combatir el incendio, y también deja unos pocos residuos, ¿no? La característica de estos extintores es que, como vemos acá, son metálicos, ¿no? En su parte externa son color de acero metálico, ¿ya? Y están también eh, con una identificación negra, ¿no? Que tiene esta forma una K, ¿no? Una K de kitchen, ¿no? Que quiere decir que va a eliminar los fuegos de clase de cocina, ¿no? También tienen una señalización, como vemos aquí, que también nos indica que es de clase K, que es extintor de químico húmedo, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener un extintor cerca de este tipo, vamos a tener también la señalización que nos indica que es de clase K, ¿no? También tenemos en este caso las espumas, que son un tipo de extintor que tienen muchas ventajas, ¿ya? Pero solamente van a eliminar los fuegos de tipo A y B, ¿ya? Y su mecanismo de extinción también es la sofocación, vale decir la eliminación del oxígeno, y el enfriamiento también, porque va a salir una espuma helada, ¿ya? No son buenos para lo que es el tema de equipos eléctricos, solamente para clases de combustibles sólidos y líquidos, nada más. Su ventaja es que es fácil de sus restos, los restos que deja la espuma es fácil de limpiar, no son corrosivos ni tiene agentes tóxicos, se puede utilizar en lugares públicos, ¿ya? Y tampoco va a ser tóxico para las personas, y es respetuoso también con el medio ambiente y es biodegradable también. Entonces, tiene una ventaja en este caso superior a lo que es el PQS, porque el PQS deja como residuo un polvo blanco, ¿no? Que se tiene que eliminar, se tiene que poder sacar, ¿no? Y en cambio la espuma se va a eliminar incluso a veces sola, ¿no? O se puede retirar de manera más sencilla, ¿no? Y no deja residuos tóxicos, ¿no? Y esa es la ventaja, ¿no? De utilizar los extintores de espuma, ¿ya? Que lo podemos utilizar en lo que son, por ejemplo, edificios o en centros comerciales, ¿no? Será muy bueno su uso porque son para, eh, para clase A y B, y no son tóxicos, ¿no? Entonces las personas lo van a poder utilizar mejor también porque nos da mejor campo de visibilidad. En cambio el PQS, al esparcirse como una especie de polvo, nos quita un poco de campo de visión. Las espumas son una especie de líquido
espumoso, como dicen, entonces nos van a permitir poder visualizar al momento de que activemos el equipo. Y tenemos los extintores de polvo seco para, en este caso, incendios de clase D, que son por el tema de metales que se pueden incendiar, ¿no? Entonces metales específicos, ¿no? Entonces es un polvo químico seco, en este caso a base de cloruro de sodio, ya que va a eliminar justamente estos restos de incendios que se pueden dar por el tema de los metales que son inflamables, como son el sodio, el litio, los aluminios, titanios. Entonces todo esto se va a eliminar con un extintor especial, que es solamente especial para ese tipo de fuego, ¿no? Ya, es muy parecido al PQS, sin embargo este es selectivo a este tipo de fuego. ¿Ya? Igual es muy parecido, como les dije, solo que es de color amarillo y tiene esta característica que tiene la estrellita y una D, ¿no? Que es para clase tipo D, ¿no? Entonces el extintor es parecido en modo de acción, también por sofocación, pero en este caso lo distintivo de él es que es de color completamente amarillo, ¿no? Para clase tipo D, fuegos de clase tipo D, metales combustibles. Bien, una vez que ya sabemos los tipos de extintores que tenemos, sabemos qué es un extintor, sabemos las partes del extintor, sabemos los fuegos que tenemos que apagar. Sin embargo, al momento en que existe un incendio, tenemos que tener un extintor que se encuentre en buen estado, que se pueda utilizar, ¿ya? Y por ello es que tenemos que hacer una pequeña inspección de extintores antes de utilizarlo, ¿no? O sea, y deberíamos esto programarlo, ¿no? ¿Ya? Y esto también nos lo indica también la norma técnica peruana, lo indica que debemos de hacer siempre de manera regular y cronometrada, cronogrameada, ¿ya? En este caso también el tema de las inspecciones, no tenemos que tener un programa de inspección de extintores. ¿Y qué cosa es la inspección? En este caso es un examen rápido y periódico que se realiza al extintor con el fin de determinar su estado externo, de tal forma que garantice su segura y efectiva operatividad. Entonces debemos de asegurar justamente esta operatividad haciéndole un chequeo a los extintores que tenemos, ¿no? Ya esto de acuerdo a la norma técnica peruana 350-0431, extintores portátiles, que nos indica la selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de estos extintores, ¿no? Para ello justamente es necesario saber las partes del extintor para poder hacer la inspección y ver una lista de anomalías que puede tener. Por ejemplo, que el equipo no se encuentre operativo, que esté en una ubicación inadecuada, que esté en un acceso que está obstruido, que esté en un área que no está señalizada, vale decir que no hay una señalización que indique que ahí hay un extintor, entonces va a ser muy difícil ubicarlo, que no tenga los pictogramas de fuego, que no tenga las formas de uso, los pictogramas de formas de uso, que no se encuentre colgado o en un porta extintor, que tenga el colgador o pedestal ausente o inadecuado, que no tenga el pasador o en este caso el precinto de seguridad, ¿no? Que es importantísimo que lo tenga, ¿ya? Que el manómetro se encuentre a una presión inadecuada o dañado. Esto incluso lo tenemos que verificar al momento de utilizarlo, porque puede que no se haya pasado que tenga una fuga el extintor y entonces no nos va a servir, como dijimos de manera anterior, no nos va a servir el extintor porque no va a tener la presión necesaria para poder descargar su agente extintor. Cómo se encuentra la manija de acarreo, si se encuentra bien o se encuentra mal, la palanca de activación, la pistola si se encuentra también bien o está dañada, la manguera a veces tiene algunas anomalías, tiene un tema de que se encuentra con fuga también, se encuentra en mal estado, dañada o incluso ausente, la tobera también o la parte del pico de la manguera, cómo se encuentra en buen estado, mal estado, las abrazaderas, ya que van a sujetar justamente, van a permitir que se dé una buena distribución del agente extintor, cómo se encuentra externamente la botella, si presenta golpes, si presenta fugas, si presenta visiblemente se encuentra dañada, ¿ya? O en buen estado, cómo se encuentra la pintura y cualquier otro que podamos especificar, ¿no? En líneas generales nosotros tenemos que verificar al menos que el extintor se encuentre en un lugar adecuado, que sea visible al momento de que nosotros vayamos a ingresar a un recinto,
que encontremos cerca al extintor, de fácil acceso, quiere decir que no se encuentre bloqueado por algún obstáculo, alguna caja, algún equipo, que no haya sido manipulado con anterioridad, sobre todo en lo que son los extintores de PQS, porque una vez que un extintor de PQS se activa, este se tiene que ya está inutilizable, ¿no? Hasta que la vuelvan a hacer la recarga, ¿no? Entonces, sobre todo en los extintores de PQS, que son los que más se utilizan, estos no pueden ser utilizados más de 2 veces, a menos de que se le haga nuevamente un relleno, ¿no? A este extintor, ¿no? O sea, una recarga, ¿no? Entonces, solamente el PQS te da una descarga y esa es la única que se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que cuando se activa un extintor de PQS, debemos sí o sí terminar toda la cantidad de agente extintor que pueda tener este extintor, porque si no también no nos va a servir ya lo que quede, porque ya no tiene la presión necesaria para nuevamente actuar, ¿no? Que no presente algún tipo de deterioro, que el manómetro se indica una buena presión y también se debe verificar la tarjeta de mantenimiento, si se encuentran las fechas en que se han hecho los mantenimientos, en que se han hecho las inspecciones, fijarse muy bien. Sobre todo los extintores de PQS tienen una duración de 1 año, luego de lo cual se tiene que hacer un relleno de manera ya automática, o sea, se tiene que hacer nuevamente una recarga a estos extintores, así así se haya utilizado o no se haya utilizado, o sea, nuevamente se tiene que hacer la recarga y una inspección del equipo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en la tarjeta de mantenimiento. También se le tiene que hacer la prueba hidrostática, se tiene que hacer las otras pruebas de vacío también que indica la norma técnica, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, en este caso son 2 años ya para la prueba hidrostática, ¿ya? Y también eso tenemos que verificar en la tarjeta de mantenimiento, que lo podemos ver aquí, ¿no? Que son estas tarjetas, ¿no? Que la norma técnica peruana también nos indica cómo se tienen que rellenar, ¿no? Las fechas en que se hacen las inspecciones, en este caso el extintor tiene un número. Si tenemos, por ejemplo, 10 extintores, debemos de enumerarlo con un número, con un correlativo del 1 al 10, ¿no? El número de tarjeta, la fecha en que se hacen las inspecciones. Generalmente debemos hacer las inspecciones cada 3 meses, ¿ya? Colocar los nombres del inspector, que podemos colocar como por ejemplo un código, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Eduardo Chávez, puedo poner EC, ¿no? Entonces, inspector EC, y colocamos las observaciones que podemos ver que pueden ser estas de aquí, ¿no? La lista de observaciones que vimos, la lista de anomalías, ¿no? Como que, por ejemplo, está mal ubicado, o no tiene colgador, o la manija se encuentra en mal estado, o la tobera, ¿no? Entonces podemos colocar los números acá nada más, no colocar todo, ¿no? Porque la cartilla en sí es pequeña, solo colocamos los números y estas observaciones se tienen que luego subsanar, ¿no? ¿Ya? Acá se debe colocar la prueba hidrostática y la recarga y mantenimiento que se le tiene que dar al extintor, ¿no? Como vemos, la prueba hidrostática cada 2 años y la recarga cada año. Con respecto a la ubicación de los extintores, estos también tienen o están normados por la norma técnica que nos dice que, por ejemplo, de extintores de menos de 18 kilos se deben encontrar al menos hasta 1.50 de altura, ¿ya? Este es lo máximo que puede estar elevado, ¿ya? Y su señalización debe estar elevado hasta desde 1.80 metros, ¿ya? Entonces, desde 1.80 metros medidos desde el suelo, tiene que estar ubicado la señalización, cuando menos a los extintores de 18 kilos. Cuando son más pesados, cuando son más de 18 kilos debido al peso, entonces los extintores se deben de colocar como máximo hasta 1.10 metros, 1.10 metros medidos del nivel del suelo. Bueno, la señalización sigue siendo más de 1.80 metros, ¿ya? Entonces esto queda aquí, ¿ya? Y como vemos aquí, cuando son más pesados no lo podemos subir tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a ser muy difícil su manejo, como vemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando son, por ejemplo, extintores más grandes, ¿no? ¿Ya?
Y a pesar de eso, como te dice, hasta 1.50 y hasta 1.10 te dice que debe estar. Sin embargo, no puede estar tampoco en el suelo. Siempre debe de estar un poquito más arriba del suelo. En este caso, la norma técnica peruana nos dice que para cualquier extintor, este no puede estar en el suelo, sino que debe estar al menos 20 centímetros sobre el nivel del suelo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ¿no? Si es que lo vamos al extintor a colgar, pero si lo vamos a colocar, por ejemplo, en un pedestal, igual, es de la misma forma, ¿no? El pedestal siempre tiene que tener al menos unos 20 centímetros de altura sobre el nivel del suelo también, ¿no? Y la señalización, que a veces también se coloca también en el mismo pedestal, tiene que estar a una altura de 1.80 centímetros, ¿no? ¿Ya? Y siempre este extintor debe andar colgado, bueno, como vemos aquí, siempre en el mismo pedestal también tiene que andar colgado. ¿Por qué? Porque si fuera, por ejemplo, un extintor de PQS, nos indican, en este caso la norma, que el PQS al estar en, por ejemplo, una superficie y no estar colgado, hace que el polvo químico se quede en la parte inferior. Al quedarse en la parte inferior, al momento en que nosotros utilicemos el extintor, no va a salir la mezcla de nitrógeno más el polvo químico, sino va a salir más que nada el nitrógeno. Entonces, y lo que va a hacer que no se apague el fuego, ¿no? Porque el nitrógeno no es un agente extintor, el agente extintor en realidad es el mismo polvo químico. Por ello es que para evitar ello es que los extintores siempre se cuelgan. Incluso en su pedestal también tiene que estar colgado. Aunque aquí en la norma técnica se ve que el extintor se encuentra apoyado, ¿no?, en el pedestal, ¿no? Sin embargo, este debe estar también colgado en su propio pedestal. Hay un ganchito para que se pueda colgar el extintor, ¿no? Es un ganchito especial. Que ese también se tiene que verificar si se encuentra en buen o mal estado, porque a veces las personas lo cuelgan en lugares que no son los adecuados, ¿no? Lo cuelgan, por ejemplo, a partir del precinto de seguridad o del pasador de seguridad, ¿no? Que hace que el pasador se deteriore, entonces, y que finalmente también el sistema de manija se deteriore o se malogre, ¿no? Eso es lo que se tiene que evitar al momento de utilizar justamente los extintores. Aquí vemos algunas fallas, como por ejemplo, ¿no? Como les dije, ¿no? Acá el extintor colgado, no por el ganchito especial, sino con una cadena a través de su pasador, ¿no? Que no debe ser. Podemos ver acá que se encuentra ya, y lo que genera justamente, ¿no? Que la parte de la manija se malogre, se deteriore, se oxide. Acá vemos la salida, ¿no?, de la manguera, que está ya doblada, deteriorada, lo que va a generar que este ya no funcione adecuadamente. Acá tenemos fugas, y estos ya son extintores que están en mal estado, ya porque probablemente hayan sido mal recargados o no se le haya hecho bien la prueba hidrostática, ¿no? Entonces son algunas de las fallas frecuentes que se pueden encontrar en los extintores, ¿no? Aquí también mal ubicado, ¿no? Muy alto, ¿no? Sabemos que cuando máximo, por ejemplo, las que son de menos de 18 kilos, cuanto máximo tiene que estar a 1,5 metros, ¿no? Entonces ya acá está más allá del 1,5 metros. Acá, por ejemplo, el extintor lo tenemos obstruido por cajas o por un equipo, una computadora, ¿ya? O no está a la vista, ¿ya? O incluso se encuentra dentro de una urna, ¿no? Y esta urna se encuentra cerrada. Entonces, ¿cómo podemos utilizar luego el extintor, no? No se puede, ¿no? O finalmente hasta incluso no hay. Está la caja del extintor, pero no está el extintor, ¿no? Entonces, también ese es otro problema, ¿no? Bien, una vez que hayamos hecho la inspección de nuestro extintor, ya podríamos ya empezar a utilizarlo para poder combatir al fuego, para poder apagar el incendio, ¿no? Si sabemos que nuestro extintor está en buenas condiciones, tiene la presión adecuada, externamente se encuentra visiblemente bien, en buen estado, entonces podemos ya empezar a apagar el incendio, ¿no? Ya hemos hecho también, sabemos qué tipo de fuego es, entonces ya procedemos a aplicar. Pero antes de hacerlo, debemos de dar una alerta a todo personal que se encuentre cerca para que eh, sepamos que estamos en un tema de un conato de incendio, ¿no? Para que nos podamos ser ayudados en caso de que no podamos
combatir este incendio, ¿no? Entonces damos la alerta antes de empezar a combatir el fuego. Se debe mantener siempre la calma. Se debe ver que el extintor sea el adecuado, ¿no? Que sea para el tipo de fuego al que estamos atacando. Si combatimos un fuego en lugares cerrados, siempre debemos de hacerlo con la ruta de escape a nuestra espalda, ¿no? Siempre tenemos la ruta de escape referenciada. Combatir siempre a favor del viento, ¿ya? Para que el agente extintor no nos caiga pues a nosotros, ¿no? Sino que vaya al fuego mismo, ¿no? Nunca combata el fuego si este está esparciéndose de forma rápida y más allá de donde empezó. Cuando ya el fuego se está extendiendo, ya es imposible atacarlo con extintores. Y si el fuego es muy grande, es preferible ya solicitar una ayuda. Si el fuego implica un tema eléctrico o un sistema eléctrico, entonces debemos, antes de atacarlo, ordenar el corte del suministro eléctrico. Solo si también contamos con esta autorización y entrenamiento. Si no, solamente debemos de dar la alerta para que las personas que tienen esta autorización puedan, en este caso, bajar la llave de luz o eliminar el sistema de fluido eléctrico, ¿no? Y siempre, como dijimos, conocer las rutas de escape, ¿ya? Y hablamos así de manera teórica cómo es que deberíamos actuar cuando vamos a operar estos extintores portátiles. Primero, por ejemplo, identificar el material que se está quemando, si es un metal, si es una madera, si es un líquido, ¿ya? Identificamos, decidimos el agente extintor que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces el extintor adecuado, ¿no? Puede ser el EPQS, puede ser el dióxido de carbono, puede ser el de cocina. Entonces, de acuerdo al tipo de fuego que estamos atacando, utilizamos el agente extintor. Y ahora sí, ya con el extintor en mano, que lo hemos agarrado de una manija, rompemos el sello de seguridad o el precinto de seguridad, ¿no? Esto lo hacemos girando el pasador de seguridad. Entonces, al girar el pasador de seguridad, el pin en este caso, el precinto de seguridad también se va a romper, ¿no? ¿Ya? Entonces, giramos el pin de seguridad, ¿ya? O el pasador de seguridad, se rompe el precinto de seguridad y retiramos el pasador de seguridad. Una vez libre ya podemos utilizar el extintor, ¿no? Entonces, cogiendo desde la manija el extintor a una media altura, ¿ya? Siempre a favor del viento, ¿ya? Dirigimos la manguera o pitón hacia el fuego, ¿no? La manguera o la boquilla de la manguera hacia la base del fuego, ¿no? Y luego oprimimos el mango gatillo del extintor para ver si es que funciona justamente nuestro extintor, y luego dirigimos esta descarga del extintor hacia la base del fuego, ¿no? Siempre verificando la ruta de evacuación y también teniendo en cuenta que el fuego esté a nuestro favor, ¿no? Para que no nos rebote el efecto del fuego o el efecto del extintor, que sabemos que puede ser, por ejemplo, en el PQS, un polvo que nos puede llegar a nuestras vías respiratorias, ¿no? Entonces, justamente por eso es que es muy importante, si es que estamos en un área donde hay viento, que este sea a nuestro favor, ¿no? ¿Ya? Y así, ¿no? Siempre aplicando a la base del fuego, ¿no? Algunas consideraciones también, aquí por ejemplo podemos ver, ¿no? Esquemáticamente, cómo es que debemos de retirar la válvula, ¿no? Retirar el seguro de la válvula, rompiendo el precinto, girando, ¿no? Girando el pasador, ¿no? Luego apuntamos, ¿no? Apuntamos a la base del fuego, ¿ya? Siempre agarrando a la boquilla, ¿no? Desde su base, ¿ya? En el deseo 2, que es especial, debemos de agarrarlo de un punto especial que ya está señalizado, porque si no, si lo agarramos de la tobera, si nos podemos llegar a quemar, ¿no? Apretamos la válvula para que se accione el sistema del sistema del extintor y empezamos a barrer en forma de abaniqueando, ¿no? Siempre a la base del fuego y aproximándonos hasta finalmente eliminar, ¿no? Eliminar el fuego. También nos dan la recomendación de nunca darle la espalda al fuego, ¿no? Porque en cualquier momento se puede accionar nuevamente, ¿no? Algunas consideraciones, como vemos aquí nuevamente, romper el sello, ¿no? Esto siempre con la ayuda del pasador, ¿no? Que al girar el pasador se rompe también el precinto.
y dirigir siempre a la base del fuego, porque si nosotros apuntamos a las llamas, el agente extintor va a pasar por encima del fuego y no lo va a poder apagar, no va a ser efectivo, ¿no? Siempre hay que darle al combustible, ¿no? Entonces, generalmente los de PQS tienen dos tipos de formas de apagar incendio, ¿no? Tanto por sofocación, que quiere decir la eliminación del oxígeno, o separar el oxígeno del combustible, ¿ya? Y también rompe cadena, ¿no? Rompe la cadena de radicales libres, ¿no? Entonces por eso es que se le tiene que dar a la base, que es donde está el combustible, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestro simulacro de uso de extintores, también tenemos que tener algunas recomendaciones, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Primero, siempre tener la seguridad ante todo de todo lo que estamos realizando durante la práctica, siempre estar muy seguros del trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Porque es una práctica, ¿no? Sin embargo, si es que lo vamos a hacer con fuego, debemos de tener siempre la seguridad del caso para evitar justamente que las personas que estén practicándolo se puedan accidentar, ¿no? Con el fuego, con el extintor o con el agente extintor, ¿no? Entonces utilicemos nuestros EPPs, ¿no? Ya que es una práctica, podemos utilizar nuestros lentes de seguridad y nuestros guantes de seguridad, ¿no? O un chaleco también. Si estamos un poco mal de salud o con alguna molestia, lo preferible es indicarlo esto al instructor y indicarle también que no podemos hacer la práctica, ¿no? O que busque a otro en este caso voluntario para que pueda darse la práctica, ¿no? Y por un tema más que nada de salud, ¿no? Y luego seguimos las indicaciones del instructor, siempre seguimos al pie de la letra, ¿no? Mantenerse siempre en un área de seguridad. Y finalmente, cuando acaba ya de hacerse el uso del extintor, retirarse siempre mirando al fuego con la precaución de la posibilidad de que pueda haber un objeto ahí y puede darse una caída, ¿no? Entonces, todas esas son algunas recomendaciones que tenemos que tener. Igual siempre va a haber otra persona más con un extintor para evitar que en caso que la persona que está haciendo en práctica el extintor no sufra algún accidente, ¿no? Por el tema de falta de pericia, ¿no? En el uso de este tipo de equipos. Y en caso de emergencia, utilizar las rutas de evacuación establecidas. Y bien, estimados, vamos a colocar un pequeño video para poder visualizar cómo es el tema del uso de este tipo de equipos, ¿ya? Cómo es el uso de un extintor en la práctica por parte del personal de Praxis en diferentes proyectos. Hemos tenido, por ejemplo, en legado de los Juegos Panamericanos y también legado de vacunación, algunas pruebas que se hicieron, algunas capacitaciones que se llegaron a realizar en esas oportunidades, ¿no? Y vamos a colocarla como un ejemplo de cómo es que se puede hacer una práctica de uso de extintores. El presidente de seguridad primero nos colocamos a 2 metros del fuego, ¿ya? Nos vamos a colocar 2 metros del fuego, digamos que estamos aquí más o menos a 2 metros del fuego. Y para abrir el precinto vamos a girar ¿cómo se llama? La llavecita de acero. Se rompió y entonces después liberamos lo que es el tema de la llave. Se está quemando la carpa. Tratan de sacarlo, ¿ya? Pues lo sacan, agarran, en el caso del CO2 tienen que agarrar esta parte así, ¿ya? Porque si no te puedes quemar porque es muy frío, ¿ya? Apuntan, con cuidado chicos, ponen su mano así y aprietan el gatillo, pues, ¿no? Pero primero apuntan, primero la base del fuego y hacen este movimiento así. Bueno, estimados, y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.
Como siempre, su seguridad es lo primero y trabajemos de manera segura. Praxis Copresac siempre comprometidos en la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores. Muchas gracias.